Hola, nuestro equipo está conformado por Joel Rivas, Diego Briones, Carlos de la Cruz y yo, Michelle Saldívar, del grupo 320, Análisis de Sistemas Electromagnéticos en Sistemas Ingenieriles, con el maestro Rodolfo Rodríguez del TEC Campus Monterrey. En este reto estudiamos los motores eléctricos y los generadores eléctricos, así como sus principios de funcionamiento y sus aplicaciones. Realizamos la modelación computacional de estos sistemas electromagnéticos, tanto con el uso de simuladores como con programas computacionales, que incluyen el análisis de ecuaciones que describen su funcionamiento. Y en el caso del motor eléctrico realizamos la construcción de un prototipo de sistemas analizando y describiendo sus características. ¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Funciona al recibir corriente eléctrica que pasa a través de unas bobinas en su interior, generando un campo magnético. Este campo magnético interactúa con imanes, lo que hace que el rotor del motor gire y a su vez produzca movimiento mecánico. Un generador eléctrico realiza el proceso inverso. Convierte energía mecánica en energía eléctrica. Esto se logra cuando una fuente de energía mecánica, como una turbina, hace girar el rotor del generador. Al girar dentro de un campo magnético, el movimiento induce una corriente eléctrica en las bobinas del rotor, generando así electricidad que puede ser utilizada para alimentar diferentes dispositivos o redes eléctricas. Nuestro prototipo constaba de una base que era de cartón comprimido, dos postes que sostenían pues la bobina y el conmutador eran también de cartón comprimido. Después el palo en el que estaban las dos bobinas y el conmutador también estaba hecho de madera, era un palo de madera. También pues la bobina eran dos, teníamos dos pedazos de madera, los cuales estaban así separados. Y después con el cobre le dimos 20 vueltas para cada bobina. Eh, y después los cables los conectamos al conmutador, el cual estaba también hecho de una base así de madera, lo cual iban los cables y tenía aluminio para que el área sea mayor y también para que se conectara mejor a la pila que utilizamos, que era de 9 volts. También ocupamos 4 imanes, 2 de cada lado, esto para aumentar el campo magnético. Aquí tenemos la descripción de los parámetros involucrados para el funcionamiento del motor, que de acuerdo a los materiales comprados, estos serían nuestros resultados. Tenemos un campo magnético de 0.375 teslas confirmado por el distribuidor del material, que es un imán de cerámica. Tenemos una área de las espiras que da un total de 0.0032 metros cuadrados a tener una medida de 4 por 8 centímetros. Tenemos un voltaje de la fuente de 9 voltios dadas por la batería. Tenemos una resistencia eléctrica medida por el multímetro de 0.005 ohms. Tenemos una corriente eléctrica medida por medio del multímetro de 1.438 amperes. Tenemos un número de vueltas de 40 en total, ya que en cada una de las dos espiras de la bobina tenemos 20 en total, dando un total de 40. Y de acuerdo a los mismos datos, nos obtuvo que la torca es igual a 0.0069025 newtons por metro, y tenemos, de acuerdo al tacómetro, revoluciones por minuto de 890 revoluciones por minuto, siendo el punto máximo luego de 15 segundos de efectuación del motor. Y por último tenemos la velocidad angular, que se calculó por medio de las revoluciones por minuto, con la cual se obtuvo 93.2 radianes por segundo, siendo esos los parámetros principales de nuestro motor. Se puede ver en estos ejemplos de simulación del motor eléctrico de corriente el funcionamiento del mismo, donde podemos ver el estator, que son los imanes de cerámica, los inductores, la corriente de cada lado de las escobillas y el conmutador. Aún sin movimiento alguno se puede apreciar un flujo magnético sobre el rotor, que son los inductores mostrados entre las imágenes, ejerciendo una fuerza de campo magnético sobre el mismo. También podemos ver el flujo de corriente que pasa desde el lado positivo hacia el lado negativo. Con corriente atravesando los inductores junto con el flujo magnético del estator, podemos ver la fuerza de torsión siendo generada por las fuerzas participantes, siendo afectuadas según la ley de Lorentz, y la interacción genera la energía mecánica del motor eléctrico.
Por último, podemos ver el ejemplo del simulador de generador eléctrico, donde tenemos el estator, que son otra vez los imanes de cerámica, los inductores, la corriente de cada una de las escobillas y el conmutador. Mismos componentes del motor eléctrico, es el mismo funcionamiento, pero el proceso es invertido. Aquí tenemos la simulación y modelación computacional del funcionamiento del motor eléctrico, tomando en cuenta valores ideales y comportamientos de acuerdo a los mismos. Modelamos dos cosas, la velocidad angular y la corriente del motor, tomando en cuenta que tenemos una corriente, un motor de corriente continua siempre va a dar la misma corriente, por ende tenemos una constante de 1.428 en todo el sistema mientras se efectúa el mismo, mientras esté conectado por medio del conmutador. Y tenemos que la velocidad angular varía de acuerdo a la ecuación diferencial de velocidad angular visto en el módulo de matemáticas, que toma en cuenta omega, que es la razón de cambio de velocidad angular. Tenemos fricción viscosa, corriente, par de carga, momento de inercia y constante de par, que la mayoría de esos valores los tomamos en consideración como valores ideales, ya que queremos ver cuál sería la velocidad angular máxima teórica de acuerdo a nuestros parámetros de construcción, teniendo una velocidad angular máxima de 236.832 radianes por segundo, que sería un contraste a los 93.2 radianes por segundo que obtuvimos de acuerdo al tacómetro y a las medidas correspondientes, que eso nos indica que hay mucho por donde mejorar, sobre todo con el tema de fricción, que nos quita mucha fuerza, sobre todo con la conexión del conmutador que ejerce una fricción demasiado fuerte para lo que debería, y al no tener rodamientos en los ejes, que choca con la base misma. Pero esa sería la modelación y simulación del mismo. Bueno, nosotros obtuvimos buenos resultados. Nuestro motor dio buena cantidad de revoluciones por minuto, tuvo buena velocidad, buen torque, pero lo que vimos es que pudimos haberlo hecho mejor. Algunas mejoras que hubiéramos implementado es que en las bobinas darle más vuelta con cobre. Nosotros nomás dimos 20 vueltas. Si dábamos, 100 o así, hubiera dado mayor fuerza. También el palo de madera y los postes, había mucha fricción entre ellos. Hubiéramos usado materiales para que reducieran la fricción, para que hubiéramos tenido un mejor resultado. Y también utilizar una batería más grande, más volts y más corriente también. Y pues como conclusión podemos decir que este reto es muy importante. Los motores eléctricos son muy utilizados en la industria. En la vida laboral es muy importante saber cómo funciona un motor eléctrico. Así que este reto, en nuestra opinión, es fundamental para llevarlo en las universidades, para poder entender mejor el funcionamiento de los motores eléctricos. El aprendizaje que nos llevamos es pues, el funcionamiento de un motor eléctrico, y también nos deja la relación entre el magnetismo y los circuitos de electricidad. Lo que vimos en el bloque pasado, los circuitos RLC, los capacitores así. Ahora vimos cómo se relaciona con el campo magnético y cómo esto puede generar pues los motores eléctricos que son muy utilizados en el día a día. Y esta sería parte de las referencias que usamos para la construcción de nuestro reto. La mayoría se encontrarán dentro de nuestro reporte final, pero esos son los más importantes que se usaron para la obtención de datos y de fórmulas. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.